derecho, que no están de acuerdo en que se le llame derecho consuetudinario, sino ordenamiento consuetudinario, ¿verdad? O derecho, perdón, ordenamientos comunitarios, ordenamiento paralelo, por ejemplo, ¿verdad? Porque ellos argumentan que derecho, solo el que proviene del Estado. Derecho es solo aquel que es emanado de los órganos del Estado. Hecha esta aclaración, definimos el derecho consuetudinario como aquel que aplica justicia en base a las costumbres de la propia comunidad, las cuales adquieren valor jurídico y cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad. ¿Quién es aquel que aplica justicia en base a las costumbres cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad? El principal fundamento del derecho consuetudinario o el ordenamiento consuetudinario es la costumbre. Consuetudo viene de costumbre. Ebrio consuetudinario es aquel que bebe todos los días, bebe por costumbre. El polito que se queda tirado en las calles es un ebrio consuetudinario. Aquel que toma todos los días es un ebrio consuetudinario. Entonces a eso se refiere lo consuetudinario. Hay algunos que no logran expresarse bien y dicen constitudinario. No es constitudinario, es consuetudinario. Más adelante en las fuentes del derecho vamos a ver que la consuetudo o la costumbre tiene dos elementos: la inveterata consuetudo y la opino iuris seu necessitatis, que no es más pues que el elemento objetivo y el elemento subjetivo de la costumbre. El objetivo es la práctica de la costumbre y el subjetivo es la creencia, ¿eh?, de que esa costumbre es obligatorio su cumplimiento. Esos ya son elementos de la costumbre. Pero el derecho u ordenamiento consuetudinario es aquel basado en la costumbre. Es aquel que aplica justicia en base a las costumbres propias de la comunidad, las cuales adquieren valor jurídico y cuyos legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad. En Guatemala es con la Constitución de 1945, con el constitucionalismo, con la filosofía constitucional de esa época, y en Panamá y Nicaragua, que fueron los tres estados, los tres países que incursionaron en la protección del derecho consuetudinario en América Latina. O sea, que Guatemala, a la par de Panamá, junto con Nicaragua, pues son precursores del derecho indígena en América Latina. Es hasta en 1985 donde la Constitución también preconiza y establece un apoyo, un fundamento jurídico de respaldo hacia los pueblos indígenas. Este derecho consuetudinario se aplica tal vez ya no como un sistema, sino como distintos subsistemas, fundamentalmente en el altiplano. Dígase Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Che, ¿verdad?, Chimaltenango, que ya no es tanta la práctica, la aplicación del derecho consuetudinario.
con el conflicto armado o la guerra interna que se dio en Guatemala y la proliferación del protestantismo, pues vino a generar la no aplicación del derecho consuetudinario, ¿verdad? Todavía se aplica pues, el derecho consuetudinario, pero cada vez es menos la aplicación. Vamos a ver distintos aspectos que caracterizan pues lo esencial del derecho consuetudinario. Fundamentalmente es con los acuerdos de paz donde se le da mayor auge, mayor énfasis a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y se aplica el derecho consuetudinario a hechos, actos, conductas de menor relevancia, de menor trascendencia, de menor impacto social, tales como violencia intrafamiliar, agresión, amenazas, hurto, hechos derivados del alcoholismo, ¿verdad? Como mencioné, hurto o robo de no mayor cuantía, es decir, como el robo o hurto de una bicicleta, de una gallina, un manojo de leña, una red de huisquiles, ¿verdad? O algo relativo a vegetales, qué sé yo, que no vayan a tener demasiado impacto social, pues ya cuando el impacto es mayor, ya es el Estado el que conoce el robo de un banco, por ejemplo, ¿verdad? De una agencia bancaria, el robo a una unidad de transporte de valores, un homicidio, un asesinato, una violación, ya es el Estado el que va a conocer el, el que va a ser el encargado de aplicar justicia en este caso. El derecho consuetudinario, pues, lo admite su aplicación el Estado en casos de de menor impacto social. Vamos a leer el artículo 2 de la ley del organismo judicial, que es el que permite la aplicación de la costumbre, que es el elemento básico de aplicación de la justicia. Artículo 2 de la ley del organismo judicial, que establece la aplicación de la costumbre para la solución de los conflictos. Leámoslo, por favor, 3 veces. Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Artículo 2 de la ley del organismo judicial. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o a la orden o al orden público y que resulte probada. ¿Alguien que quiera interpretar o parafrasear este artículo, por favor? ¿Qué quiere decir esto? Es solo cuando la ley no contempla una acción, lo que se hace es que se toma como por costumbre. O, si no está mal, si no es cuando una persona tiene la costumbre de hacer algo y por ley por ley se le da como el derecho de poderlo continuar haciendo, siempre y cuando no caiga en incumplir las leyes. Si hablamos de la jurisprudencia, sería en 3 fallos o 5 fallos, si no estoy mal, Lick, o me corrige. Así es. Pero eso ya es un poquito más profundo. Ahí lo vamos a ver en las fuentes del derecho, que es jurisprudencia.
Pero, ¿en qué orden más o menos se aplica este artículo? ¿Qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? ¿Cuándo se va a aplicar la costumbre? Interpretémoslo, porque si no, soy yo el que lo voy a interpretar y no tiene caso. Pues ahí dice que solo se puede aplicar por delegación de la ley. La Y si costumbre, no, sí. ajá, entonces no se puede aplicar si no está en ley, aunque sea costumbre, pero si no está normado no se puede regir. Es lo que yo pienso. Eso, no es lo que usted piensa, no, que es lo que dice. Entonces, ahí hay tres aspectos que quisiera quizá el más importante, el que acaba de decir la compañerita, Lilia, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo en este momento a la costumbre. Pero hay uno fundamental ahí que es ¿cuál es la fuente primaria del ordenamiento jurídico guatemalteco? Licenciado, La jurisprudencia. el primer párrafo nos indica que la ley es la que nos regirá. Es la ley. Que nos La regirá ley. en toda La norma. jurisprudencia la complementará. Es la ley, ¿verdad? Entonces tiene... Y si le podemos sacar más, pues a la costumbre le podemos sacar más, que siempre que resulte probada, no sea contraria a la moral y al orden público, ¿verdad? Pero fundamentalmente tres aspectos. Uno, ¿cuál es la fuente fundamental del ordenamiento jurídico guatemalteco? La ley. La ley. Y está malo, fíjense ustedes, pero eso ya a otro nivel, porque no es la ley, no que es la legislación. La ley es el producto de la legislación. Luego tenemos que la jurisprudencia la complementará. Eso, como mencionaba la compañerita, en lo civil son 5 fallos. En el amparo o en el derecho constitucional, pues hasta con un fallo puede sentarse jurisprudencia. Fallo es una sentencia, una resolución. Pero, como les digo, este no es el tema del día de hoy, la jurisprudencia. Pero sí, la jurisprudencia es fuente del derecho, es derecho también. Es algo que estamos obligados a cumplir. Es como Perdón, si fuera ley. como, Sí, José. como en los pueblos indígenas, supóngase que recientemente violaron a una muchacha, a una niña creo que era. Entonces, el delito existe, que es la violación, pero ellos quieren hacer su propia justicia con su propia mano. Eso no es derecho consuetudinario. Ya aclaramos de que es para hechos y actos de menor impacto social. La violación es un delito de alto impacto social, Josué. Está bien, ¿Qué gracias. dijimos como ejemplo de menor impacto social, verdad? Una riña, por ejemplo, derivado de producto de los tragos, ¿verdad? Un robo de una gallina, una bicicleta, un manojo de leña que se entra la gente a veces, se mete por los cercos y va y se lleva un poco de leña del lugar. Eso podría solucionarse a través del derecho consuetudinario. Sí, Lidia. Que quiebran una ventana con una piedra, puede ser también. Exactamente. Cuestiones, ¿verdad? Tocan el timbre, no una vez, no, que están constantemente o tocando la puerta o pegándole pedradas a la puerta o a una Licenciado, ventana. ¿la difamación hacia una persona en las redes sociales? Eso a veces hay algunas cuestiones en las que ustedes van a tener alguna duda o el pueblo o el tribunal va a tener alguna duda en el límite. A veces hay líneas tan delicadas en que van a tener alguna duda. Si lo van a solucionar el conflicto la comunidad o el tribunal. En mi entender, si no es demasiada la trascendencia, lo pueden solucionar la comunidad. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Bien, adelante. Solo con una consulta, a ver si entendí bien. En las noticias hemos visto muchas veces
que, por ejemplo, en el interior del país, como en Quiché o en esas regiones, alguien se robó un celular en un mercado o se fue sin pagar o hurtó algo. Entonces vienen las autoridades indígenas y agarran al presunto autor del delito y lo castigan con 15 azotes o caminar por toda la cuadra pedrada. Entonces, esto es derecho consuetudinario, ¿verdad, licenciado? Siempre y cuando pues no ocurran lesiones graves, porque si hay lesiones graves, ahí el hecho es constitutivo de delito en contra de las personas que le están ocasionando esas lesiones graves a la persona. Tal es el caso de, no digamos cuando es el linchamiento y lo queman vivo, ¿verdad? Ahí las personas que lo hicieron, que es tu derecho consuetudinario, que es tu castigo maya, no, estas personas van a la cárcel. Eso no está autorizado por el Estado. Es el caso de un compañerito en la clase pasada que decía que él estaba de acuerdo con el linchamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros estudiando derecho? Le digo yo. Veamos el artículo 12 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución del debido proceso? Derecho de defensa. Leámoslo, por favor, porque me interesa mucho en la formación de los estudiantes. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 12 de la Constitución. Perdón. Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos ni haber sido citado, sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante el juez o tribunal competente preestablecido. Ven ustedes, pues, si uno lincha a una persona y sin haberle escuchado el caso sucedido en algunos casos en el occidente en que han quemado gente inocente, ¿verdad? Yo sé de unos cazadores que andaban accidentalmente por el lugar donde se había ocurrido un hecho de esos, los tomaron, los llevaron y los quemaron. Y ellos andaban de cacería. Y también los jóvenes que iban hay... a ser linchados, confundiéndolos por extorsionistas y Exactamente. que fueron a entregar donaciones. Unos japoneses creo que fue en Huehuetenango, ¿verdad? Entonces, por eso existe el derecho de defensa, por eso existe el derecho, por eso existe un Estado de Derecho. Ahora, que nosotros emocionalmente a veces nos sentimos frustrados por la no aplicación del derecho pronta y cumplida, la justicia, pues esa es otra situación, pero no debemos de confundir el estado emocional con la aplicación del sistema de justicia. Pues bien, entonces debemos de estar conscientes que para la aplicación del derecho consuetudinario deben de existir ciertas características, ¿verdad? Para que sea... ¿Sí? Disculpe, y así como cuando castigan a las mujeres indígenas cortándoles el pelo y todo eso, eso entra en el derecho constitucional. Si fuera a cortarles el pelo solo para avergonzarlas, pues y cumple con las características que vamos a mencionar, pues sí es derecho consuetudinario. Pero vamos a mencionar las características para poder ver con cierta lista de cotejo si cumple con... ¿Y ahí cómo entra con esto lo de femicidio y todas esas cuestiones? Por eso le digo yo, vamos a take it easy, ¿verdad? Vamos a ver las características y si analizando esas características cumple con eso el derecho consuetudinario. Ahora, si es femicidio, pues es otra cosa, compañero. Tengamos un poco de paciencia, a veces esa ansiedad de conocimiento, pues es buena, pero si no, no logramos aprender como debe ser porque vamos aprendiendo como a brincos, como a saltos. Y no es así, el conocimiento pues es como el buen vino, ¿verdad? Debe ir lento, debe de ir a paso seguro. Vamos pues.
el principal elemento, les decía yo, que es en base a las costumbres del propio lugar. Primero, tiene que cumplir con el principio de celeridad, ¿verdad? El derecho tiene un principio de celeridad procesal. El derecho consuetudinario también cumple con la celeridad. ¿Qué quiere decir esto? Que producto de la oralidad y el consenso, oral es que el derecho no es escrito dentro de la comunidad, es oral. Es producto del consenso, el derecho es consensual. A las partes acuden voluntariamente a solucionar el conflicto. Neutraliza el factor idiomático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que no hay partes con distintos idiomas, distintos dialectos, distintas formas de hablar. Cuando trabajé en el Ministerio Público, pues tuve la oportunidad de escuchar audiencias en que uno era quechí, el otro cachiquel, por ejemplo, ¿verdad? Tenía que haber un traductor. Esto no sucede en el derecho intracomunitario, derecho consuetudinario, porque las partes son del mismo lugar y el avenidor, el árbitro, el que va a solucionar el conflicto, también es del propio lugar, o sea, neutraliza el factor idiomático. Es de naturaleza reparadora y no represiva. ¿Qué quiere decir esto también? Pues que va a tratar de reparar el daño. Si una persona hurtó un manojo de leña, pues va a ir a trabajar una tarde, 2 tardes o un día al terreno del propietario. O lo van a pasear, como dijo una persona, ¿verdad? O le van a cortar el pelo. Depende que entienda el compañero por femicidio, ¿verdad? Entonces, a veces escuchamos las palabras y no sabemos ni siquiera qué quiere decir. No, perdón, es que por las leyes esas de la mujer fue que había dicho eso de femicidio, Sí, pero lo dije mal, ¿no? y nos sentimos a veces un poco acosados porque escuchamos que fulano de tal está siendo procesado por femicidio, ¿verdad? Porque es un tanto delicado la figura esa del femicidio, ¿verdad? Es que fíjense que yo tengo un tío que tuvo un caso que exactamente, eso me imaginé yo. Y le pusieron Ajá. eso de femicidio. Incluso él nunca ha Ajá. maltratado a su expareja. Y viera qué gran fregada le han pegado con eso. Es bastante serio eso porque las jueces pues tienen su fama de que son bastante estrictas en la aplicación de la ley, fundamentalmente un poco sesgadas a favor de la mujer, ¿verdad? Pero esa es otra situación. La justicia pues tiene que ser igual para todos, ¿verdad? Sin distingo de género. Licenciado, y supóngase, perdone, que yo voy a una comunidad indígena y hay un lugar bonito y yo voy con mi cámara y le tomo fotos. Luego se reúne un cocode y me interrogan y me empiezan a cuestionar que por qué estaba tomando fotos ahí y que tenía que pedir permiso, sería parte del derecho constitucionario. Mire, si son costumbres propias del lugar en que ya ellos establecieron como costumbre eso de que y lo han divulgado, entonces sí, pero yo pienso que por eso no le van a hacer mayor cosa a usted, lo que lo van a hacer es regañarle de plano, ¿verdad? O que borre enfrente de ellos las fotos que tomó sin permiso y que les pida permiso, ¿verdad? Yo no creo que eso sea mayor obstáculo para no poder cumplir el derecho consuetudinario. Yo tuve un cierto problemita también ahí por Occidente, por esa situación, ¿verdad? Pero ahí el sentido común y la lógica, las buenas relaciones interpersonales con las personas, pues deben de prevalecer, ¿verdad? Mire, yo tengo mi derecho y aquí no, hay que establecer pues que en determinadas comunidades ellos piensan de esa manera, pues entonces si ellos quieren que usted les pida permiso, ¿por qué no les va a pedir permiso? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, sí, Dani. Fíjese que hace unos años atrás en una noticia que estaban dando en Telediario, estaban
diciendo que unos americanos habían viajado al interior de nuestro país y a la gringa pues le gustaron mucho las niñas, les gustó mucho su traje típico y las abrazó y le pidió a su esposo que les tomara fotos. Y pues para la comunidad eso fue como que se querían robar a los niños. Entonces, toda la comunidad se organizó, los aprendieron a los dos y los estaban acusando de que querían llevarse a los niños, cuando en realidad la gringa me dio risa porque termina diciendo entre su español cortado que ella sí puede tener hijos y que realmente ella lo único que quería era fotos con los niños porque le gustaba mucho la cultura, ¿verdad? Pero no sé si esto es aplicable también en la ley en lo consuetudinario, ¿verdad? Porque para ellos eso es como que se los querían robar. No, ahí hay errores de interpretación también, ¿verdad? Es que miren, no hay nada perfecto en este mundo. No hay nada perfecto. Miren ustedes, el sistema de justicia en Guatemala, ¿será perfecto o no? Si el sistema de justicia, que es tan caro para nosotros como sociedad guatemalteca, es sumamente imperfecto. Ahora, ¿cómo no se va a sesgar también en algunos casos, pues, la aplicación del derecho consuetudinario? Es lo que yo les decía al compañero de la fotografía, que aunque nos parezca ciertamente ilógico, pues a veces nos tenemos que ir por el lado de ellos, y en el caso de los gringos, pues, haberles explicado bien, y tal vez ahí el puro conflicto pudo haber estado en el factor idiomático, y no haber tenido pues alguien que hablara inglés para que les explicara realmente la intención de los gringos, ¿verdad? Pero realmente pues sí hay errores como en todo caso, ¿verdad? Como en todo caso, y tantos recursos que hay en el sistema de justicia estatal pues que son producto de los errores cometidos por los jueces. Y miremos las noticias, tantos errores que hay en el sistema estatal de justicia. Pues bien, pero vamos a ver entonces, no las excepciones, sino que las reglas generales, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pues bien, entonces tenemos que el derecho consuetudinario es basado en la costumbre, es rápido, es consensual, neutraliza el factor idiomático, es de naturaleza reparadora y no represiva, es decir, trata de reparar el daño. En el derecho estatal no. Pues si bien la intención fuera esa de resocializar al individuo, no sucede eso. Las cárceles, los centros de detención son verdaderos centros, escuelas del crimen, universidades del crimen. Allí entran pues a perder las personas, a especializarse. Salen maestros en secuestros, maestros en robo, en técnicas de asalto y toda la situación, pero en el derecho comunitario no, ahí lo hace pasar a uno vergüenza de pasearlo por el pueblo si uno tiene la calidad moral esa, pues. Lo regañan, le dan un par de azotes a uno, ¿verdad? Pero tiene que cumplir con la mayoría de estas características para que sea realmente derecho consuetudinario. Y producto de estas características y ventajas del derecho consuetudinario, el derecho consuetudinario resulta pues que es eficaz y es legítimo. ¿Por qué es eficaz? Porque produce los efectos que se esperan dentro de la propia comunidad. ¿Qué es lo eficaz? Lo que da resultados. ¿Qué es lo legítimo? Que viene de la propia comunidad, que es considerado justo y razonable por la propia comunidad. A eso se refiere, pues, que es legítimo y es eficaz. Entonces, vemos, pues, que el derecho consuetudinario es aquel que aplica justicia en base a las costumbres de la comunidad, de las cuales adquieren valor jurídico y cuyo legisladores y sancionadores son los miembros de la propia comunidad. Tiene varias características fundamentales, que es en base a la costumbre del lugar, que es rápido, que es económico, que es consensual, que neutraliza el factor idiomático, es de naturaleza reparadora y que producto de estas ventajas es
eficaz y es legítimo. Preguntas, respuestas y participaciones, experiencias que ustedes hayan tenido de la solución de algún conflicto de estos. Con mucho gusto, tienen la palabra. Licenciado, buenas noches. Adelante. Fíjese que hace aproximadamente como unos 4 o 5 años en una de las poblaciones de Sololá, de los pueblos que rodean al lago, se aplicó el castigo Maya a 2 personas que habían sido tomadas infraganti en un robo en una tienda. Pero fue dar la golpiza porque fue el alcalde, los papás de cada uno de los que habían agarrado o detenido, que les produjeron daño físico. Entonces vinieron al tiempo y estos se asesoraron legalmente y demandaron Así es. que los habían golpeado y metieron preso después por los delitos contra De ellos. lesiones. De lesiones, correcto, al alcalde, a un concejal, y se libraron los papás, ¿verdad? Porque no podían acusar a los papás, pero incluso fueron detenidos 2 de los agentes de la Policía Nacional que estuvieron presentes en la golpiza y no hicieron nada para detenerla. Claro, claro, eso es lo que yo les he venido mencionando, pues que ya cuando el derecho consuetudinario se sale de estos límites, de digamos, de que no sea un par de latigazos como los hinchazos que nos pegaban nuestros padres para corregirnos, pues que no nos ocasionen lesiones, nada más que el ardor de hinchazo, ¿verdad? Pues estamos en lo correcto, que nos paseen por el pueblo avergonzándonos, que vayamos a trabajar a la propiedad del afectado, pues es derecho consuetudinario. Licenciado. Sí. Buenas noches, solo con lo mismo, una consulta. Pero, ¿qué pasaría si con esos mismos azotes se llegara a lastimar de tal forma, por ejemplo, que... Es lo que le estoy diciendo. Es lo que le estoy diciendo, ya pasan a lesiones y ya es lo que acaba de decir Edwin. Ya se van a la cárcel. Se lo entiendo, licenciado. Muchas gracias. Sí. Es como el padre que castiga al hijo que el par de cinchazos o la cinchaseada que le da lo manda al hospital. Ahí están las lesiones, se puede ir a la cárcel, se va a la cárcel. Ahí no tú estás corrigiendo como debe ser al hijo. De igual manera, lo mismo sucede con la comunidad. Como uno de los principios del derecho consuetudinario es el resarcimiento del daño. Exactamente, ¿verdad? exactamente, que es reparador. Exactamente. En cambio, ya en otro derecho, el derecho que nosotros utilizamos es totalmente... es represivo. Es represivo. Gracias, Lic. Algo más, jóvenes, con mucho gusto. Me gustaría que quede claro lo que realmente es la aplicación del derecho consuetudinario. Porque el linchamiento jamás va a ser derecho consuetudinario. Licenciado, una pregunta. Yo sé que esto no tiene que ver con derecho consuetudinario, pero ¿usted está a favor o en contra de la pena de muerte? Yo no es que esté a favor, yo soy estudioso del derecho, ¿verdad? Y sé que con la pena de muerte no se van a solucionar los problemas de la aplicación de justicia. Se van a matar 100, 200 personas, pero si usted no resuelve los problemas de empleo, si usted no resuelve los problemas de educación, de justicia, de salud en Guatemala, no se resuelven los problemas. Pueden matar a media sociedad que los problemas no se van a solucionar. Los problemas son de fondo. Licenciado, buenas noches. El detalle, solo para agregar a lo que acaba de mencionar, el detalle es de que al momento de que no haya una sentencia que realmente impacte, porque hay personas que les condenan 1000 años, por ejemplo, de cárcel, que lógicamente no los van a pasar, pero estas personas muchas veces viven mejor adentro que afuera. Entonces, al final de cuentas, estas personas son las que posiblemente se pueden limpiar las cárceles y dar espacio a que haya más campo para meter a más personas que están delinquiendo en la calle, pienso yo. No sé cuál era su conclusión, Erwin. La pena de muerte no es aplicable a casos a personas que ya han sido condenadas. Por eso no es aplicable.
no serviría para bajar la aquí en población Guatemala no es carcelaria. aplicable. Y no serviría para bajar la población. No es aplicable, no es aplicable. Guatemala aceptó el pacto de San José, ¿verdad? Y tendría que denunciarlo. Denunciar quiere decir, pues, renunciar al pacto de San José, y es todo un proceso internacional que tendría que... Incluso la Constitución lo prohíbe por el derecho a la vida. Ahí está, también. Licenciado, yo tengo una consulta. Constitucional. En el artículo 18 de la Constitución Política, que dice pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: A, con fundamentos en presunciones; B, a las mujeres; C, a los mayores de 60 años; y D, a los reos de delitos políticos. La pregunta es, a todas las demás personas, con eso de que quieren implementar la pena de muerte, ¿sí aplicaría? No aplica, porque Guatemala renunció a eso. A ese resto de personas, de todo modo, no aplica. ¿Y por qué en la Constitución no aplica en ningún de esa caso? manera? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Por qué en la Constitución todavía lo plantea de esa manera en el artículo 18? Porque no lo quitaron, ¿verdad? Pero el tratado prácticamente está modificando la Constitución. Tiene reformas. Licenciado, sí, Dulce. ¿Será que no puede ser que muchas veces se pueda llegar a confundir el derecho consuetudinario? Me cuesta decirlo, perdón. Pero porque dependiendo del punto de vista de cada quien, minimizan algunos crímenes. Sí, mire, yo ya los mencioné que se puede malinterpretar la aplicación del derecho consuetudinario, y a veces los límites son tan difíciles de identificar, que hay problemas de interpretación de hasta dónde llega la aplicación del derecho consuetudinario. Entonces, esto es un análisis mucho más profundo, ¿verdad? No es de una sola clase, sino que hay especialistas en derecho consuetudinario. Yo tuve el honor, el gusto de platicar con una persona especialista en derecho consuetudinario de la Universidad Autónoma de México. La persona ya falleció, era un guatemalteco, de apellido Ordóñez. Buenísimo, se las sabía casi todas, porque todo no se lo puede saber uno, pero excelente. Entonces, no está dicho todo con respecto al derecho consuetudinario. Adelante, Erwin. Yo tengo una consulta. Tal vez que quizás no tengo muy clara la idea del derecho consuetudinario, pero me baso en la palabra que dice que es costumbre. Puede hacer que exista alguien que tal vez no aplica porque es menor de edad. Entonces tal vez no le aplica la ley. Entonces me imagino un menor de edad que tiene la costumbre de robarse las cosas de mi casa. Entonces vengo yo y no va por ahí. No va por ahí, ¿verdad? En los pueblos un menor de edad sí puede ser juzgado. No es como el derecho del Estado. Sí, Erwin, quería platicar. Licenciado, Sí, yo quería comentar algo en relación a la pena de muerte. Perdón, Edwin. Adelante. En relación a esto, estoy entendido que este convenio de San José sí se podría votar, ¿verdad? Claro. O derogar por medio Se del llama presidente. denunciar. En términos técnicos jurídicos se llama denunciar. Okay. Licenciado, una pregunta. Sí, participen. Una pregunta, ¿el derecho consuetudinario lo aplica en daños físicos o también puede ser en daños psicológicos? Yo entiendo, honestamente entiendo que dada la educación y la cultura de nuestra sociedad, es muy difícil que aplique el daño psicológico. Entiendo. Yo no soy especialista en derecho consuetudinario, ¿verdad? Le mencionaba pues que tuve el gusto, el honor de conocer a una persona especialista en eso, pero a mi
humilde criterio. La sociedad guatemalteca en el interior de la República, pues es muy difícil que pueda determinar si hubo daño psicológico. Si cuesta mucho dentro de la sociedad aquí, que tenemos un poco de acceso a la educación, yo digo que en el interior de la República sería más difícil. Esa es mi respuesta. ¿Alguien más? Ok, buenas noches. Buenas noches. Tengo entendido que el derecho constitucionario es aquel, o sea, me queda claro como que el líder comunitario lo lleva como un juicio, se podría decir, y ahí le ponen como que la pena, pero tiene que ser menor. Póngale como caminar unas 20 cuadras porque se robó una gallina, un ejemplo. No lo está lastimando ni físicamente, ni lo está llevando a otros extremos, ¿verdad? Algo así. ¿Está bien? Sí, exactamente. Lo que tiene que ser que si son azotes, pues que no sean, que le vayan a causar lesiones, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, si lo pasean en el pueblo, eso no tiene ninguna, al menos de que la persona pues no pueda caminar o algo así, ¿verdad? Que ese sí ya vaya a ser que tenga impedimento físico para caminar y lo hagan caminar a la fuerza. Que alguien me diga eso, ¿verdad? Porque Yo creo que ya voy entendiendo, o sea, aplica al derecho que no tiene una norma quizá de un pueblo escrita. Entonces, como no está escrita, ellos tienen sus formas o procedimientos para juzgar a alguien, pero siempre y cuando sea un delito menor. Me alegra, Josué. ¿Tiene su ley del organismo judicial ahí a la mano? Porque vuelva a leer el artículo 2 de la ley del organismo judicial, porque eso es exactamente lo que dice. Licenciado, digamos, este derecho consuetudinario es aplicable no solo, digamos, en Guatemala, digamos, en la época... no, ese es mundial. En Irak, en Irak, a los que son tomados como ladrones, lo que hacen es quitarle la mano con que él produjo el hurto. Va un poco... Sí, ¿verdad? No sé, ahí van más allá, ¿verdad? Ahí depende de la visión de cada lugar, ¿verdad? El Estado de plano acepta eso. Sí, lo da como un consentimiento. Recuérdense que en los tiempos bíblicos la lapidación era aceptada también. Sí, la muerte a las adúlteras, ¿verdad? Eran apedreadas. Eran lapidadas. Licenciado, buenas noches. Sí quería agregar una cosa. En cuanto a esto, por ejemplo, cuando se lleva a cabo un robo, el derecho consuetudinario es el que, por ejemplo, agarran al ladrón, como usted decía, lo azotan, pues lógicamente el robo es penado por la ley. Sin embargo, tiene un proceso como mucho más largo y demás, tienen que haber pruebas y demás. La gente aplica el castigo y pues ya lo dejan en libertad, porque sabemos de que si fuera llevado a un proceso legal, posiblemente no se va a concretar una condena, por ejemplo. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que dice acá. Veo yo de que a pesar de que puede haber una condena por medio de lo judicial, como no hay muchas pruebas y demás, pues al final de cuentas se hace justicia por el pueblo y ahí se acaba el problema. ¿Eso entiende? Ajá, eso es el derecho consuetudinario. Disculpe, fíjese que en unas áreas, porque más que todo este tipo de castigos, aldeas, ya no tanto en las cabeceras municipales, si hay una acción reparadora, porque muchas veces si el ladrón que hizo el hurto no tiene el dinero para reparar la gallina o lo que se haya robado, lo ponen al servicio del señor que fue dañado en sus bienes y se pone a trabajar. Se pone a trabajar 1 o 2 días, una semana, más o menos el equivalente. El equivalente. Así es. Muchas gracias. Se me quedó en el tintero porque en la clase anterior sí lo dije.
Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo tenía una pregunta, y es que usted dijo que el derecho consuetudinario es de naturaleza reparadora y el derecho estatal es represiva. Entonces mi pregunta es que si las cárceles son de naturaleza represiva, ¿qué tratan de reforzar las cárceles? Mire, el derecho penal, la intención del derecho penal es resocializar al individuo, a la persona. Pero en la práctica lo que sucede es que se convierten los centros de detención en verdaderas escuelas del crimen. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, Lick. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, Eric. Si la persona es de otro lugar y no es exactamente de la comunidad, el derecho consuetudinario sí es aplicable. Si él acude voluntariamente, sí es aplicable, ¿verdad? Porque bueno, una de las muchas gracias. características fundamentales es que sea consensual, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno. Bien, jóvenes, ¿algo más? Licenciado, Sí, Dani. si nosotros analizamos la situación, por ejemplo, que se dio con esta niña Sharon, se dio también porque unas gallinas de la vecina se pasaban a donde estaba la abuelita de la niña y al final no se llegó a un consenso tampoco, no hubo, se podría decir como que un derecho consuetudinario de llegar a un arreglo, ¿verdad? Y tener, arreglar el problema de las gallinas y al final terminó procediendo a algo mucho más grande. ¿Usted considera que el derecho consuetudinario se puede hacer un problema más grande si no se lleva a una solución? Realmente no logré captarle bien, pero dentro de lo que más o menos pienso yo que pueda ir el asunto es que si el derecho consuetudinario tuviera mayor marco de aplicación, pues sería mucho más efectivo, digamos, la solución de los conflictos en Guatemala, porque el sistema de justicia no llega a todas las aldeas, no llega a todas las áreas rurales, caseríos y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? El lugar donde se dio esta situación, ¿verdad? Que es prácticamente una aldea, ¿verdad? Entonces, yo no sé pormenores como el que usted me está mencionando, si así fuera el caso, pues, y se hubiera intervenido las autoridades del lugar y hubieran tratado de solucionar el caso, pues, qué mejor, pues, que ahora la niña estuviera con vida, ¿verdad? Pero sí, por eso le digo que si el derecho consuetudinario tuviese mayor marco de aplicación, la sociedad guatemalteca estuviera mucho mejor. Pero todo eso también depende, pues, de la cultura nuestra. ¿Alguien más? Buenas noches. Solo Sí, una bueno, consulta. dígame. Si fuese una persona procesada, por decirlo así, por el derecho consuetudinario, por ejemplo, se robó una vaca y luego después de haberlo procesado por el derecho consuetudinario, lo ponen a disposición de la Policía Nacional Civil. ¿Qué pasa ahí? Está siendo juzgado 2 veces. Exactamente, el derecho del Estado prohíbe la situación de juzgarlo 2 veces, ¿verdad? Pero como ahí hay un conflicto entre el derecho del Estado y el derecho del intracomunitario, ¿verdad? Que habría que alegar el abogado en todo caso de la persona sindicada de que él ya había sido juzgado y sentenciado y había cumplido la pena en el derecho intracomunitario o en derecho consuetudinario. Sin embargo, el otro abogado, pues viendo las dos caras de la moneda, puede decir pues que el Estado nada que ver en esa situación. Y como les decía, pues el límite ya entre un manojo de leña y una gallina y una vaca, ya el límite es un poco distante, ¿verdad? Eso es un poco distante.
Entonces, me la ponen bastante compleja, ¿verdad? Y no sé cómo hayan resuelto ese caso en forma concreta, honestamente. Ni idea, sinceramente, ni idea. Licenciado, Porque disculpe. usted tiene razón, perdón, Matías, de que en el derecho del Estado, en el derecho penal, está el principio de non bis idem, o sea, de cosa juzgada. Lo que si ya se juzgó no se puede volver a juzgar. No se pueden juzgar a una persona 2 veces por el mismo hecho. Sí, Eldan Reyes. Sí, gracias, licenciado, por el tiempo. Bueno, con el caso anteriormente que mencionaba el compañero del hurto de la vaca, como usted bien nos mencionó, tiene que ser consensual. Entonces, obviamente, para que a esta persona le hayan aplicado la norma del pueblo, el derecho consuetudinario, pues obviamente él tuvo que haber aceptado el castigo previo al proceso de que lo quisieran poner ante la ley directamente. Claro, Pienso también. yo que sería así. También. Licenciado, buenas noches. Con el ejemplo que daba aquí el compañero Matías, yo entiendo que cuando a la persona, en ese caso, de plano lo tomaron infragante y robándose la vaca, lo que le aplicó la comunidad fue un castigo. Y luego lo entregaron a la policía para que fuera sancionado a través de... Ha sucedido en muchos casos, ha sucedido. Licenciado, Eso usted tiene mucha razón. Sí, Hugo. licenciado, ¿me puede explicar? Nunca le he entendido que a eso de no podemos ser juzgados por el mismo delito. O sea, no entiendo. Es que se violentaría el principio de seguridad jurídica. Imagínese, usted ya fue absuelto por un hecho y viene y se le ocurre a fulano que otra vez lo va a hacer y el juez ya lo absolvió de ese hecho y va de nuevo. No, hombre. No, esa es la explicación. O sea, póngase, digamos que estoy por narcotráfico y salgo libre porque no se encontró nada. Ya no lo pueden volver a juzgar por ese hecho, no por narcotráfico, porque puede ser que por otro hecho de narcotráfico lo vayan a querer juzgar otra vez, ¿verdad? Tenga cuidado, ¿ah? Hay casos también, licenciado, ¿verdad? De que se están en la cárcel esperando sentencia y cuando son sentenciados ya han pasado varios años ahí metidos en la cárcel. Exactamente, extra, ¿verdad? También, Extra. exacto, también como le pasó a Portillo, pues fue extraditado, pero como ya había cumplido la pena en Estados Unidos, ya no le dejaron pena, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Licenciado, pero si ya fue juzgado, pero vuelve a cometer el mismo delito, ¿cómo procedería en este caso? Es que es un hecho distinto, ¿verdad? Es que no, es por un mismo hecho, no por un mismo delito, ¿verdad? No se me quieran pasar. Licenciado, como por Quieren ejemplo, salvarse de una vez. Sí, Dulce, adelante. Por ejemplo, como el pastor que ya lo habían... ya había sido. Que ya había Entonces, sido como ya había sido procesado, sentenciado pagó, por eso, ya. no, ¿ah? Por esa niña no, pero por esta niña, que la de 9 años, más las Muy 3 bien. mujeres que ya pusieron, ahí sí ya lo van a volver a procesar. Exactamente. Son hechos, no el mismo delito. Y van a ver más adelante, pues, que es delito continuado. Sí, Lidia, adelante. ¿Qué tan cierto es que es pastor? Y aparte de eso, dicen que el que lo va a defender es el papá, imagínense. Sí, pues, pero como le digo, esos hechos sí realmente no nos constan a nosotros, ¿verdad? ¿Ya? Pero algo habrá por ahí. Nico, una pregunta. ¿Se puede defender un familiar en un proceso así, no, verdad? Sí, si uno es abogado, lo puede defender. Ah, muy bien. Gracias, Lidia. Sí, si es abogado, sí lo puede. En derecho penal se puede hacer eso. Ah, muy bien. En el civil no. En lo civil no. Ah, bueno. Gracias, Dick. Bien, jóvenes, damos por terminada la clase del día de hoy. Me alegro Licenciado, que disculpe. hayan estado activos. Sí, Luz. Fíjese, licenciado, que yo solo quería hacerle la pregunta, ¿hasta qué lección va a entrar para el examen? Se lo digo en la próxima clase. Qué buena la pregunta porque tengo entendido que el examen de Derecho es el 5 de marzo.
Ajá, sí. 5 de marzo. Entonces, voy a evaluar el contenido y les aviso en la próxima clase. O sea que hay suficiente tiempo todavía. Vayan gracias, estudiando ya el contenido desarrollado, que ese necesariamente va a ser evaluado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Muchas Gracias, gracias. Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.